Familia de Forest City, ¿cómo están ustedes? Dios me los bendiga grandemente. Aquí listos para estudiar un poco el repaso de la lección de escuela sabática. Tenemos a nuestro pastor de jóvenes. Sammy, ¿cómo estás, querido? Bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Todo muy bien. Todo en paz. Sí, qué ya bueno. Saliendo de estar enfermo, ya qué bueno que estoy bien. Ah, sí. Todavía se te nota. Bueno, un poco, sí, la vocecita tenés medio voz de hombre así todavía. Casi, oye, ¿verdad? Ahora sí, estamos voz de locutor un poquito. Voz de locutor, voz de locutor. Joel, ¿cómo estás, querido? Bien, acá también. ¿Listo? ¿Todo bien? Sí. ¿Estás dejándote la barba? Estoy dejándome la barba. Te queda bien. Gracias. Te queda bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le queda bien la barba? Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos dicen que le queda bien? No lo abras la encuesta. No abro la encuesta. Porque si después sale que te queda, vas a tener que mandarte a afeitar. Si a Amelia le gusta, olvídate. No, estamos en esa tensión. Están en esa tensión. No, está viendo ella. Está bien. ¿Y las nenas? También está toda la familia en tensión con esto. Wow. Estamos viendo. Por eso está más a la moda la barba ahora. Sí. Es la primera vez que escucho que hay una familia en tensión producto de la barba. Es que ellos son los que manejan mi imagen. Oh. ¿Sabes que tú has visto fotos mías? Yo usaba bigotes. Sí, sí. Y un día decidí quitármelo. Pero eso fue de un momento para otro, ¿viste? Y entonces me afeité el bigote y cuando las nenas mías estaban atrás, ¿viste? Y yo entro y me han visto, ¿viste? Pegaron unos gritos y unos alaridos. ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¿Por qué te cortaste el bigote? Así que me imagino, sí, habrá sido en tu casa con las nenas, con los papi se está dejando la barba. Bueno, familia, vamos a orar, porque siempre que abrimos la escritura, pues deseamos de todo corazón que el Señor nos bendiga, nos ilumine, que nosotros podamos crecer aquí en la mesa de estudio y también brindarles a ustedes algún tipo de conocimiento que les haga crecer en el conocimiento de Jesús. Sammy, por favor, oramos. Padre, gracias porque podemos estudiar tu palabra. En este momento pedimos a tu Espíritu Santo que nos guíe hacia toda verdad, que sea de bendición para nosotros y todos aquellos que están escuchando, que podamos entender de que tu amor todo lo puede. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben cómo es el título de la lección de esta semana y bajo ese título tengo algo en mi corazón, le llamaron cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Muy interesante. Ustedes lo han estudiado en su casa, saben lo que ocurre día por día y cuando leí este título algo me vino a la mente, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Me vino Jeremías capítulo 29. Es el preámbulo de lo que se escribe en Jeremías 29, es el hecho de que los israelitas están cautivos ¿dónde? En Babilonia. Y el Señor les manda a cantar una canción en tierra extraña. Lo leo y me gustaría a ver cómo reaccionan ustedes a esto. Dice el verso 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casa y habítenla. Planten huerto y coman fruto de ello. Cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos, den maridos a vuestras hijas, para que tengan hijas e hijos. Multiplíquense ahí y no disminuyan. Procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rueguen por ella al Señor, porque en su paz ustedes tendrán paz. Wow. Interesantísimo. Sammy, en base al título de la lección y con esa historia previa, que dice el hecho de cantar una canción al Señor en tierra extraña, ¿qué te deja eso en la mente? Yo pienso que es casi una ironía, no sé, me suena casi una ironía porque en una situación como esa, lo menos que tú quieres es cantar o estar con una mente positiva. Perdiste todo, estás cautivo, ya sea por la situación en la que te enteras, si tú le fuiste fiel a Dios o no le fuiste fiel a Dios, o no sé qué estaban pensando algunos de ellos, pero siento que cuando hay momentos difíciles como lo que como lo que le estaba sucediendo, lo menos que uno quiere es cantar una canción en tierra lejana, lo menos que uno quiere es buscar la paz y la prosperidad de aquel que te está haciendo daño o que te quitó todo. Pero aquí él literalmente está diciendo, no, plántate, crece, no disminuya, bendice a esas personas.
es algo que va contrario, yo creo que a lo que es natural, que uno piensa, ok, bueno, tú me estás haciendo daño, pues yo no voy a componer absolutamente nada, me voy aquí, me voy a enchismar, como decimos en Puerto Rico, y me pongo de manos cruzadas y no, aquí hay un espíritu de positivismo, ¿verdad? En esta situación. Sí, yo no sé cuán positivo, o sea, porque hay una tensión acá. ¿Por qué? Porque los israelitas están cautivos en Babilonia y ellos no querían plantar ni edificar ni nada porque decían, ahora Dios nos va a salvar rápido. Y ahora viene el profeta. Los profetas falsos les decían, quédense tranquilos que Dios los va a salvar rápido, que esto, que lo otro. Y viene el profeta verdadero y da un mensaje totalmente diferente al profeta falso y les dice, miren, esto va a durar, ¿eh? O sea, no estén pensando más en Jerusalén, hagan raíces acá, Sí. en Babilonia. Y tenés razón vos lo que decís, ¿quién quiere cantar en una situación así? Pero a mí también esto me muestra también que a veces nosotros estamos viviendo en función a nuestros deseos y no en función a la realidad. Y creamos ciertas expectativas que no nos hacen vivir bien el presente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, nosotros que somos inmigrantes, quizás pero los puertorriqueños no viven tanto eso de porque el puertorriqueño, digamos, como no tiene problemas con la nacionalidad, va y viene cuando quiere a su país. Pero para nosotros, por ejemplo, inmigrar fue estar un tiempo encerrados, porque me acuerdo, hubo una época que yo no podía salir de este país y sentía tan lejos mi país. Y yo estaba, todavía me pasa, pero estaba todo el día mirando las noticias de mi país. Y me acuerdo, llegó un momento que digo, no puedo más vivir todavía en mi país cuando estoy acá. Y tuve que aceptar. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la vida cristiana es aceptar. Y quizás con eso también tiene que ver la canción. Dios nos pide, cuando nosotros podemos cantar en una circunstancia en la cual no hemos elegido y podemos todavía alabar a Dios ahí, eso es el símbolo de la aceptación. Y cuando yo comienzo a aceptar algo es cuando comienzo realmente a sacarle provecho a la vida. Mientras no acepte algo, mi vida va a ser un infierno. En cada uno de los salmos de la lección esta semana, el salmista un poco se queja o un poco tiene el pensamiento de por qué ocurre esto, por qué estamos en esta situación, por qué Dios ha permitido esto, como que, o sea, pero si los salmos son canciones, también son una expresión, es una canción triste que le dice a Dios cómo se siente, lo cual me parece bueno, me parece fantástico que el ser humano pues exprese la frustración que tiene, ¿no es cierto? Ahora, en base a eso, viendo esta historia de Jeremías, les pregunto lo siguiente. Fíjense, me gustó mucho lo que Joel dijo, y tú también, Sammy, en el sentido de que es difícil cantar en tierra extraña. También el hecho de que el Señor les manda a un profeta verdadero que les dice, ustedes van a tener que quedarse más tiempo aquí. Y tienen que ser alguien positivo en el lugar donde están. O sea, tienes que... Déjame ponerlo de esta manera. ¿Quién canta en el hospital, en la puerta de intensivo, teniendo un hijo adentro? ¿Quién canta? O sea, no digo que te vas a poner a cantar una canción cristiana, pero la actitud está hablando metafóricamente. Metafóricamente. Esa es la tierra extraña. Esa es la tierra extraña. No, y que uno no está cantando porque qué bueno que se enfermó mi hijo, qué bueno porque mi hijo ahora mismo está pasando por esta situación. En el caso, uno está cantando porque qué bueno es Dios, porque como quiera Dios está vive, en el control. Está en el control. Nosotros no estamos viviendo en el gozo del dolor, porque nadie se alegra del dolor. Pero nos alegramos en que el Señor sigue reinando y vive. Ahora, hablando de eso, el por qué, vos decías la pregunta del por qué. Me parece que no hay pregunta que te estanque más en la vida que cuando algo no lo entendés y empezás ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me acuerdo en una iglesia que estaba, había una mujer muy elegante y eso que siempre se la veía con una cara bastante adusta. Enojada. No enojada, ¿viste? Pero cuando vos te das cuenta que hay algo continuo. Y un día la visité y entonces ahí ella se expresó y entonces cuando se expresaba me decía que ella hace 10 años se había divorciado, que tenía un matrimonio muy lindo y que de un día para el otro vino el marido, ella no se lo esperaba, y vino y le dijo, no estoy más enamorado de vos y quiero que nos divorciemos. Y ella, o sea, sentía que el marido la quería, es más, parece que ella no pudo evaluar bien
la realidad que estaba viviendo no se dio cuenta o sea, quizás era demasiada ingenua para evaluar que el marido quizás estaba perdiendo contacto con ella y ella no se dio cuenta. Y ella dice, pastor, pero no puedo entender, yo no tengo explicación todavía. ¿Hace cuánto pasó? Hace 10 años. Y hace 10 años vivía en el por qué, porque no entendía. Y estaba enojada con Dios. Y ahí tuvimos que trabajar en la aceptación. Y cuando ella aceptó, comenzó a aceptar, comenzó de vuelta a vivir la vida y comenzó a disfrutar de la vida que no había disfrutado por 10 años. Le costó 10 años. Y a veces nos quedamos con un porqué porque se murió un pariente, y nos quedamos estancados y viviendo en el pasado. Yo creo que lo que Dios siempre nos pide es que avancemos. O sea, la fe nunca te hace detener. Hablando, o sea, detener en que la vida no entendemos, pero hay que avanzar confiando en Dios, aunque no entendamos. Ahora, la historia de esta señora nos muestra también que es una realidad de la vida del ser humano, que es natural también que pase un tiempo en que tú, como en los salmos, en el 74 y todo esto que está en la lección de escuela sabática, que el salmista pasa un tiempo diciendo ¿por qué? Hay un duelo. O sea, es un duelo de por qué me está ocurriendo esto. Que no está mal, no es falta de fe el por qué, pero si al por qué, a mi criterio, en que nos ha pasado todo, nosotros nos estancamos, dejamos que la vida se nos estanque por el porqué, vamos a tener, o sea, ese porqué cada vez se va a hacer más grande. O sea, esa señora que tú nos cuentas de la iglesia, ella seguía yendo a la iglesia. Seguía yendo a la iglesia, sí. Pero su rostro era un rostro triste. No se daba con nadie, no aportaba alegría. Y yo pude ver el cambio una vez que ella empezó el camino de la aceptación. Y sabes que el camino de la aceptación la empezó descubriendo realmente la espiritualidad de Jesús. O sea, no fue simplemente por decir ahora voy a aceptar, sino que al empezar a ver el amor de Dios, comenzó a confiar, aunque nunca tuvo el porqué. O sea, quizá todavía se pregunta el porqué, pero cuando vos captás que Dios realmente te ama, porque ella estaba enojada con Dios. O sea, y no cantaba. Y sí, exacto, no cantaba. Es que no está mal tampoco que nos enojemos con Dios. El problema es cuando no lo expresamos y el problema es cuando no seguimos avanzando incluso en la búsqueda de quién es Dios. Porque a veces nosotros nos podemos decir, me pasó esto mal, Dios es así, listo. Ya nadie me saca esto, Dios es así, no lo conozco más. Entonces, vemos en el caso de Job. Eso estaba yo pensando, eso mismo estaba yo pensando ahora mismo. Claro, que Job no entendía, discute con Dios, le dice Dios, quisiera que estés acá para que nos agarremos y que podamos discutir. Y así todo me da rabia, dice Job, porque yo sé que vos sos Dios y lo que te diga, o sea, no te va a resbalar, suponemos, así más o menos. Hay que hacer una serie de Job. Sí, o sea, eso en términos muy humanos, ¿no? Pero entonces Dios dice, después que pasa la prueba, Dios se le revela a Job de una manera que Job no lo había conocido. Y cuando Job ve quién era Dios, de una manera que no lo había conocido, ahora comienza a aceptar todo lo que le resultaba tan difícil de aceptar. Y bueno, y después vemos que la vida de Job terminó muy bien. ¿No? Pero mira qué interesante. Dios nunca le dijo el por qué. Exacto, se reveló simplemente. Simplemente fue una revelación. Porque cuando él le dijo, tú tienes preguntas para mí, siéntate que yo te voy a hacer una serie de preguntas. Y él empezó a revelarse simplemente porque no fue que Dios le dijo, mira, te está pasando porque Satanás lo hizo, porque vino, le dio toda la explicación. No, simplemente reveló su grandeza y él dijo, ok, bueno, pues ya. Es que, por ejemplo, vamos a un niño pequeño, ¿no? Si un niño pequeño tiene la seguridad del amor de sus padres, puede pasar cualquier cosa y el niño no pregunta por qué. El niño va al padre y a la madre y el abrazo y el llorar es suficiente para él. No necesita explicaciones ni que por qué ni nada. Eso es suficiente y eso es lo que no entendemos. Nosotros somos tan racionales que no nos damos cuenta que el amor... Y como dice incluso 1 Corintios 13, el amor todo lo puede. Y echa fuera el temor. Exacto. Y no, quizás el amor supera la falta de entendimiento. Es más poderoso que las trabas que nos pone la falta de entendimiento. Ahora, Sammy, me imagino que en el caminar de las iglesias te has encontrado con damas como las que contaba Joel, ¿no? Gente triste,
gente amargada, gente que sigue yendo a la iglesia, o sea, gente que llora con su rostro, gente que no canta. O sea, que no cante el evangelio, que no se ven contentos, no se ven felices. No estamos criminalizando ese grupo, porque a todos nos ha pasado circunstancias como esa. Pero te pregunto por otro lado, ¿has encontrado gente dentro de la iglesia que canta el evangelio? Que canta en el nombre del Señor. ¿Y cómo impactas en la vida a esa gente? ¿Recuerdas de alguien? Claro, sí, no, yo conozco gente que tú jamás te das cuenta. Especialmente había una que era anciana de iglesia donde yo estaba, que tú jamás te hubieses dado cuenta que estaba pasando por un cáncer, que estaba pasando por todas las situaciones, nunca te lo hubiese imaginado. Era la persona que menos tú te imaginabas que estaba pasando por problemas. Nunca te enterabas. Si fuera por su actitud, por su apariencia, no te enterabas absolutamente nada. Y no solamente eso, especialmente uno de sus hijos también era igual. Un nene que es tremendo líder, un muchachito, un jovencito a otro nivel. Y su mamá pasando por todo eso, y él era el que te iba y te daba ánimo a las demás personas, y tú no podías ni creerlo. Tenían esa actitud de una manera espectacular. Es una familia hermosa. Ahora, hay gente así que aprendió a aceptar y a convivir con el paquete que la vida le trae, ¿no? Y hay gente que se resiste al paquete que la vida le trae. Pero hay gente también que se resiste al paquete que la vida le trae, pero quiere tener una imagen de fe. Y esa gente se quiebra. O sea, lo peor que vos podés hacer es disimular, no expresar lo que realmente sentís. Porque por lo que vos me decís, esta gente había aceptado y aprendió a convivir con eso. O sea, eso no le privaba para hacer que su problema sea todo en la vida. La vida tenía... O sea, ellos compartían la vida con su problema, pero no era que el problema les absorbía la vida. Pero hay personas que el problema les absorbe la vida y tratan de mostrarse fuertes, porque hay que ser cristiano. Y hay que dar testimonio. Y hay que dar testimonio. Y esas personas, porque les han dicho, si vos lloraste, no tenés fe. Y esas personas no expresan. Y se va transformando eso en un volcán adentro, y que puede ser que alguien esté escuchando, tenga miedo de expresar. Y nosotros vamos a ver, justamente estamos estudiando los salmos. Los salmos nos muestran, es el factor de sanidad más grande, es la expresión. Cuando nosotros podemos expresar nuestro dolor, es cuando el dolor comienza a sanar. Si nosotros no expresamos nuestro dolor no sana. ¿Cuándo en los cultos de oración y testimonio de la iglesia escuchamos a una persona que dijera, yo hoy vengo a la iglesia porque quiero decirle a Dios que estoy molesto porque me quedé sin trabajo, vine a decirle a ustedes que no estoy contento porque tengo problemas familiares y no tengo respuestas de Dios y vengo a reclamarle a Dios? ¿Cuándo escuché alguna vez eso? Yo una vez. Una sola vez. Que me dio risa. Porque estaba en una reunión, ¿no? Esto hace mucho, cuando estaba comenzando mi ministerio, y hubo una persona que dijo, yo ya le dije a Dios que si esta semana no me da trabajo, lo dejo. Ajá. Y al otro miércoles vino y dijo, Dios me dio trabajo. O sea, era una fe chiquita de ese, pero expresó lo que tenía que expresar. Ahí está. Y después Dios le dio, y no le dio porque esa persona pensaba que Dios lo necesitaba, ¿no? Como diciendo, si vos no me das trabajo, yo te dejo. Y Dios, viste, es tan bueno que en su misericordia le dio trabajo, aunque él estaba confundido en su manera para que él crezca en su fe, y de allí llevarlo hacia entender la vida, ¿no? No sé cuál será la experiencia ahora de ese hombre, ¿no? Pero una sola vez en 30 años. Una sola vez. O sea, ¿y tú has escuchado gente que diga esas cosas? Bueno, por lo menos te voy a ser bien honesto. Los 4 años que estuve en aquella iglesia me gustaba porque el setting que hacíamos en un discipulado era así. No íbamos a estudiar la Biblia así como estamos haciendo, sino veníamos a expresar lo que había en nuestro corazón y lo que Dios nos estaba hablando. Y ahí pues tú confesabas, estoy pasando por este dolor, me siento de esta manera, siento que Dios no me está escuchando aquí. Y eso lo viví mucho tiempo y es tremendo porque es así. Y de hecho, por eso es que ellos quizás pueden ser que vivían así, porque tenían su espacio donde dentro del discipulado que podían expresar eso y había un grupo de apoyo en ese sentido, de caminar juntos. Y viví esa experiencia y era tremendo. Que de hecho Ángelo está cogiendo eso, ahora mismo está ahí, y espero que también le sea de bendición. Pero fue tremendo la experiencia. La expresión, lastimosamente,
en las iglesias cristianas, especialmente en las conservadoras, hemos limitado la expresión. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos en un evangelio que es perfeccionista y el perfeccionismo, el legalismo no te permite equivocarte. Claro. O sea, si vos te equivocás, tenés que echarle la culpa a otro porque vos sos perfecto y estás tratando de ser perfecto. Y esto es impresionante las implicancias que tiene, porque el legalismo lo que hace es enfermar a las iglesias, porque donde no hay expresión, la gente se enferma. No hay sanidad. ¿Cómo es? Santiago mismo lo dice, ¿verdad? Que confesemos los unos a los otros para que haya sanidad. No es para perdón de pecado, no es para... es para sanidad. Eso trae sanidad. Cuando podemos tener una mesa abierta donde yo, no importa que sí, soy el pastor o lo que sea, y te cuento mis flaquezas, ¿cuál es el problema? Bueno, yo me acuerdo que estaba en una campaña evangélica y yo era uno de los evangelistas, éramos unos 7 evangelistas, y entonces estábamos eligiendo a los instructores bíblicos, ¿no? Y había un instructor bíblico que dijo que él tenía problema en levantarse a la mañana. Cuando dijo eso, todos los evangelistas, o sea, fue... Nadie lo quería. No, nadie lo quería. Y como yo era el evangelista más joven y el que no tenía ni... O sea, no tenía ni voz ni voto prácticamente. Toda la sobra me la tiraron a mí. Y me quedó él. Y entonces una de las cosas que le aconsejé, le dije, mira, nunca expreses lo que sentís delante de gente que no sabe si te ama o no. Eso primero. Y segundo, Dios en ese momento, yo era jovencito, o sea, en esa época, y dije, le voy a dar confianza. Y realmente, mira, fueron 3 meses que se levantaba a veces para repartir volantes, yo no le tenía que decir a las 3 de la mañana, por haber recibido aceptación, porque él sintió que lo habían rechazado del otro lado, pero cuando alguien recibe aceptación, está dispuesto, la aceptación es la motivación más grande para una persona. O sea, las personas que están deprimidas o cuando estamos deprimidos muchas veces por falta de aceptación, eso es lo que nos deprime. Y por eso Dios... el mensaje de Dios es el perdón, y el perdón es aceptación en sí, es aceptación a pesar de. No es que Dios me perdona porque, sino que Dios me perdona a pesar de. Y eso lo cambia todo. Y eso cambia todo en una persona, todo. A mí me gusta el salmista, fíjate, lo que hace es como ventilar lo que siente. Miren, uno de los salmos que toca esta semana dice así, se los voy a leer unos pedacitos, dice, el Salmo 79 dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombro, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airados para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Dime si no es una forma de ventilar delante de Dios. Si los salmos eran canciones, entonces esto es una canción, una canción de terrible dolor. O sea, diríamos que es un tango judío. Correcto. Claro, porque bueno. En los tangos siempre sufre o se muere un argentino, ¿viste? Y en este tango judío, ¿viste? Sí, sufren los judíos. Aparte expresa una percepción equivocada de Dios. Y no por eso Dios dice, no va a estar en la Biblia porque están pensando que yo estoy airado con ellos. Porque estaba equivocado el judío, pero eso era lo que sentía, que Dios se había airado con él. Y justamente Dios quiere que nosotros le expresemos lo que sentimos. A pesar de que sea equivocado lo que sentimos, Dios no nos va a tirar un rayo porque estamos enojados con él. Es más, si vamos a Jeremías, también en Jeremías dice, Dios, tú me diste este mensaje, y yo no lo quería, porque ahora todo el mundo está en contra. Dice, y literalmente en el hebreo dice, tú me has violado. Ajá. Le dice Jeremías. O sea, palabras bien fuertes. Pero justamente la Biblia nos quiere mostrar, que Dios no está exigiéndonos a nosotros perfección. Él nos acepta así como somos y tenemos que expresarle lo que sentimos. Y cuando nosotros le tiramos a Dios lo que sentimos, nos vaciamos para poderlo ver como realmente Él es. ¿Qué opinas sobre lo que es ser sincero, Sammy? ¿Qué
posición le das la sinceridad en la relación del hombre con Dios? Yo creo que, ¿sabes? No tiene sentido no ser si vas a ser hipócrita con alguien, con Dios es que es imposible. Tú no puedes ocultar quién tú eres. A veces nosotros, pues no voy a ocultar, voy a tratar de ser teológicamente correcto con Dios, ahora está lo de políticamente correcto, pues teológicamente correcto con Dios, para que así me acepte y entonces pues ni te atreves sientes como si Dios se fuera a molestar contigo porque tú tengas alguna queja y no decir, mira, realmente no te estoy sintiendo ahora mismo en mi vida, no me estás bendiciendo y yo pienso que la actitud depende cómo tú ves a Dios. Si tú ves un Dios que se molesta contigo y no te va a amar, entonces no vas a tener ese tipo de confianza. Pero si tú comprendes que no hay nada que tú puedas hacer que te separe del amor de Dios, no hay necesidad de ocultar quién tú eres. Creo que es una pieza clave para tu crecimiento espiritual. El enemigo lo que quiere es que te mantengas en vergüenza, porque cuando tú estás en vergüenza, entonces te mantienes alejado de Dios. Y entonces ni siquiera te atreves a ir donde el Señor porque sientes que ¿quién soy yo para acercarme? Y Él lo dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia en el momento en que más lo necesite. ¿Cuándo son esos momentos cuando más lo necesita? Quizás cuando más cae, cuando más sucio te sientes. Yo pienso que nunca debemos de dejar de ser sinceros con Dios, no importa lo que sea que pase. Eso es lo que hace que realmente podamos ser amigos. O sea, a mí me pasó, no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo ejemplifico esto con una situación. Cuando tenía 11 años había un muchacho que yo admiraba bastante en la iglesia. Íbamos a los juegos sociales, yo se ponía el sol y estaba la iglesia a 2 cuadras de mi casa, iba a jugar al vóley y a los juegos sociales, ¿no? Y entonces este muchacho yo lo admiraba, tenía 18 años, yo tenía 11, y entonces era un muchacho así medio callejero, así que hacía chistes, que hablaba un poco fuerte, y uno cuando tiene 11 años admira al malo, o sea, ¿no? Entonces el muchacho vino y me empezó como a querer disipular esa noche. Ajá. Y entonces yo me sentía así, que iba al lado de él, claro, muy contento y seguro y todo eso. Entonces me llevó al fondo de la iglesia y en el fondo de la iglesia apareció otro muchacho que él lo empezó a instigar para pelear. Y entonces cuando lo empezó, y el otro muchacho era un muchacho que tendría 16 años, el otro muchacho, y entonces el otro muchacho se exacerbó y empezó a querer pelear, y cuando iba a empezar la pelea, me dijo, Joel, enfrentalo. No. Él me estaba queriendo disipular en la violencia. Y me acuerdo, me tuve que agarrar a las piñas con ese muchacho. Yo con 11 años. Y el otro muchacho era un grandote, el otro, y terminé totalmente desilusionado de ese grandote, porque yo pensaba, ahora voy a ver una pelea como el otro. No, y me mandó a mí a pelear. Y te dieron una paliza. Claro, y entonces eso me dejó medio traumado, no me quise juntar, ahí me di cuenta que los matones no sirven para nada. Claro. O sea, pero entonces a veces estuve en situaciones en la vida donde sentí que Dios me mandó a pelear y que me dejó solo. Y qué bien me hizo decirle a Dios lo que sentía. Por supuesto, son percepciones equivocadas que uno tiene, pero a veces siente, y uno va a ver que el salmista, los profetas, continuamente tienen esa confianza con Dios de decirle, Señor, me siento solo, me dejaste, me engañaste, cuando Dios no los engañó. Pero esa es la percepción del pecado y es este mundo es tan complejo con la injusticia que hay en el mundo que es difícil entender. Y Dios no se ofende porque nosotros le expresamos nuestros sentimientos. Sería el peor engendro del pecado en nosotros, es la desconfianza de Dios, ¿no? Desde el principio, yo recuerdo, hablando de cuando uno era chico, ¿no? Creo que mucho de lo que nos pasa con Dios tiene que ver con lo que nos ocurre con los padres. Yo una vez jugando en la puerta le tiré una pedrada, tirando piedra, rompí una ventana del auto de mi papá. Era el único que tenía una estanciera, no sé si te acuerdas que era una estanciera en Argentina. Y cuando rompí el vidrio, vivíamos en el campo, yo salí corriendo y me escondí en el campo, entre los árboles. Y pasé toda la tarde escondido entre los árboles.
Y yo dije, yo no vuelvo a casa. Rompí el vidrio, ¿viste? Y se pasó la tarde y se empezó a hacer de noche, ¿viste? Cuando ya estaba en el bosque y era de noche, escondido, ¿viste? Yo dije, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? Vuelvo. Y lo tengo totalmente grabado, ¿viste? Digo, ahora, ¿qué va a pasar en casa? Le rompí el vidrio al auto a mi papá, ¿viste? Y volví, hasta que finalmente mi papá pues me regañó, por supuesto, pero ¿por qué me escondí? Porque desconfiaba de cómo iba a reaccionar mi papá. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? ¿Será que es necesario eso? ¿Qué es necesario qué? ¿Es necesario que desconfiemos? En nuestra condición pecaminosa, a veces será necesario que nosotros desconfiemos de Dios para luego aprender que sí podemos confiar en Él. Yo creo que no es necesario, sino que, ojo, no sé, esto es mi manera, que tarde o temprano vamos a desconfiar. Y ahí, ante la desconfianza, tenemos dos actitudes, o alejarnos o acercarnos. Acercarse es expresar, justamente. Cuando yo le expreso a Dios lo que siento, me estoy acercando, aunque parezca que estoy enojado y eso. Cuando yo le puedo expresar a alguien qué es lo que está pasando por mi corazón, ese es el nivel más alto o más íntimo de comunicación que hay. O sea, hay 3 niveles de comunicación. Está el nivel informativo, después que es el más básico. Después está el nivel de opinión, que es decir, qué pensás con respecto a... Eso genera un poquito más de conocimiento. Pero después está el nivel sentimental, que muy pocos... Y con muy pocas personas nosotros tenemos ese nivel de comunicación. Es más, en los matrimonios muchas veces ese nivel sentimental se va perdiendo con los años. Así es comunicacional. Y se va perdiendo intimidad, entonces. Entonces, ese nivel es el que más nos cuesta a los seres humanos y por eso cada vez estamos más aislados, por eso cada vez necesitamos más entretenimiento, necesitamos ir a un lugar donde haya ruido, porque ya no sabemos cómo transmitir las expresiones y abrirles nuestro corazón porque no nos sentimos seguros con nadie. Entonces, hay que aprender a expresarle a Dios nuestra desconfianza. Y cuando aprendamos a expresarle a Dios nuestra desconfianza, vamos a empezar a confiar. Vuelvo a la historia de Jeremías, porque Dios les está pidiendo a la gente que ha sido cautiva que haga lo que dice el título de la lección, ¿no? Que canten al Señor en tierra extraña. Sami, hace de cuenta que tú eres uno de los cautivos que fue llevado a Babilonia. Y tú, Joel, otro. Tú eres de los que se portaron mal, te metiste en la idolatría, hiciste cosas muy malas, y ahora eres llevado a Babilonia. Piensa cuál sería tu relación con Dios producto de que es causa y efecto. Te portaste mal y ahora eres cautivo. ¿Qué vas a cantar en Babilonia si tú te portaste mal y estás recibiendo la consecuencia de lo mal que tú hiciste? Pero tú, Joel, no, eres de los que, a pesar de que todo el pueblo se volvió en idolatría, tú y tu familia, tú, Amelia y las nenas y Jeremías, buscaron de Dios. Nunca se metieron en idolatría, no metieron un ídolo dentro de la casa, siguieron respetando al Señor y intentando guardar sus mandamientos, dar buen testimonio. Y resulta que ahora ya no estás en Jerusalén, sino que te arrastraron y te llevaron a Babilonia, culpa de Sami y de toda su gente. Entonces, ¿qué vas a cantar en Babilonia? ¿A quién se le hace más fácil entender este mensaje de decir, bueno, en estas condiciones vas a tener que cantarle al Señor un canto de alabanza? Empieza contigo, Sami. ¿Cómo tú te sentirías siendo el causa y efecto? Esa era la cosa. Tú eres causante de lo que te pasó. Bueno, pensando que soy una persona buena, que no soy como que, pues no me importa. Me sentiría culpable, obviamente. Sentiría un nivel de culpabilidad. Imagino que estaría buscando la manera de no sé, por mis acciones, buscar el perdón de Dios y de las demás personas, ¿verdad? Imagino sentiría bochorno por mi culpa, porque no pude haber hecho lo que Dios me mandó. Y tuviera una percepción bien negativa de mí mismo. Me la merezco, Dios me castigó.
nos castigó por esto, me lo merezco, tengo que estar acá. Así es. O sea, no es una canción muy bonita eso, ¿no? ¿Y Joel, tú? Por lo que pasa que hay puede haber dos motivaciones por las cuales yo fui fiel a Dios. A ver. Si fui un legalista, que yo lo hacía porque quería salvarme y quería ser bueno, y estoy en Babilonia, estaría muy enojado con Dios. Muy enojado con Dios. Pero enojado hasta... Porque decir, yo hice esto y ahora estoy cobrando esto. Esa sería tu canción. Esa sería mi canción. No, Dios no existe entonces. Hasta negaría a Dios. Ahora, si yo busqué a Dios en Jerusalén por la necesidad de que tengo un corazón pecador, diría, bueno, esta es la consecuencia de todo lo que hemos hecho. Y qué mejor, Dios está conmigo, me salvó. Tan siquiera estamos acá en Jerusalén y podemos plantar y edificar casas. Ahí veo el amor de Dios, que al final no es ni Dios el que nos trajo, fuimos nosotros los que causamos esto. Voy a seguir siendo fiel a ese Dios. Y quizás tendría compasión con los otros. No sería, si fui legalista, si fui un mero conservador que creía que era perfecto o algo por el estilo, hasta puedo llegar a negar a Dios mismo, o sea, la existencia de Dios con eso, ¿no? Y por eso son dos aspectos diferentes, ¿no? Dos variables. ¿Qué piensan que la gente que estaba en Babilonia vio de los dos grupos de personas? O sea, llegan cautivos a Babilonia y son arrastrados. ¿Cuál habrá sido la reacción de la gente a personas que, por ejemplo, los que aceptan lo que Jeremías les dice? Mira, siembren viña, construyan la casa, y no peleen con esta gente, oren por ello en lugar... Ese tema a mí me hace mucha cosa, ¿no? Imagínate en tu casa de noche orando con tu gente y decirle, Señor, bendice a los babilonios, prospéralos, los que nos han traído aquí, arrastrados, los que violaron nuestra familia, asesinaron nuestra familia, los que violaron la hija mía, bendícelos, Señor. Una locura. ¿Cómo? Una locura. ¿Una locura? Claro, son una locura porque es contrario. Por eso el evangelio reta y hay que negarse a uno mismo. Eso no es así de fácil, no es simplemente el evangelio cuando es basado en amar, que es la realidad. Es más complicado. Para mucha gente, yo vuelvo el sábado, no asesiné, no hice otras cosas. O sea, es como que una serie de cosas que hacer, pero eso es lo fácil. Lo complicado es amar y amar como Dios ama. Amar a nuestros enemigos, esa parte es complicadísima. Ahora, hay que entender que en Jerusalén también pasó algo, o sea, cuando venía la invasión de Nabucodonosor, Jeremías les decía, entréguense. Dios me dice que tienen que entregarse a Babilonia. Entonces el pueblo decía, ¿cómo nos vamos a entregar a Babilonia cuando ellos guardan el domingo? O sea, estoy hablando, entréguense. No puede ser, porque templo de Dios es nosotros tenemos el templo y somos el pueblo de Dios, nosotros no nos podemos entregar a unos impíos. Entonces, dijo, los que se entreguen van a vivir, los que no se entreguen van a ser cocinados como un caldo. Y bueno, hubo gente que decían que porque eran pueblo de Dios no se entregaron, y esos fueron todos pisoteados. Todos los que fueron a Babilonia fue un acto de misericordia de Dios, haber llegado vivo a Babilonia. Y es más, después Nabucodonosor los trató, y lo tenemos los registros bíblicos, que los trató como si fueran prácticamente babilónicos. Así fue. Ahora, había un grupo que había sido fiel a Dios y otro grupo que era fiel en la forma nomás. Y cuando llegaron a Babilonia, como decían, estamos lejos, porque eso es lo que hace, y perdonen lo que voy a decir, estoy hablando del conservador que no tiene a Cristo en el corazón, sino que sirve una iglesia. El que sirve una iglesia no es fiel. Es fiel a una institución, pero no a Cristo. Esa gente que parecía tan fiel en Jerusalén, que no comía esto, que no comía... Después, cuando llegan a Babilonia, violan sus principios de alimentación. Cuando hay que arrodillarse adelante de una estatua, se arrodillan. En cambio, los que eran fieles a Dios porque realmente habían entendido de que ellos eran pecadores y que Dios era todo, y que Dios era el control, no importa cómo mande Dios el paquete de la vida,
vamos a hacer que Dios sea lo primero, esas personas fueron las únicas que permanecieron fieles y que aprovecharon la oportunidad que Dios les daba, la gracia que Dios les daba de llegar vivos a Babilonia. Entonces, hay muchas cosas que son muy interesantes de cómo se dio esto, y creo que esto tiene también un impacto final, porque ahora hay muchas personas que parecemos o que parecen fieles en las formas y que están fijándose si comen o no comen, pero después cuando venga Babilonia y conquiste, y quizás cuando venga Babilonia y conquiste, venga un profeta que diga, entréguense a Babilonia. Ah, no, vamos, ellos guardan el domingo, nosotros guardamos... No, o sea, Dios actúa de maneras incomprensibles y por eso la verdad de Dios siempre tiene que ser fresca. No puedo quedarme con un parecer mío de hace 40 años, ¿no? Y bueno, simplemente, no sé, ahora me estoy derivando ya, estoy tocando muchos temas, ¿no? Pero esto del cautiverio de Babilonia y cuando Dios pide que canten, yo creo que también en la crisis Dios nos muestra que Él está en medio. Si nosotros acudimos a Él y en vez de quedarnos con el porqué, le tiramos el porqué a Dios y tratamos de conocerlo mejor, Dios se manifiesta y empieza a mostrarnos que en medio de la crisis, en medio de tierra extraña, Él está guiando nuestra vida. Ahora, imagínense, hace un momento les brindé una hipótesis en el hecho de que en Babilonia esta gente ora, una familia, y ora, como dijimos recién, una cosa incomprensible, bendice a los babilonios, bendice a aquellos que... Escuchen esta otra oración porque está en un salmo, dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? El papá ora con los hijos en la tienda. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde el principio de los tiempos, los que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos y todo el mal que el enemigo ha hecho en tu santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que se levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y sigue hablando, o sea, es una oración, es una canción como diciendo, empieza diciendo, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estamos en Babilonia? ¿Por qué nos ha ocurrido lo que... Si finalmente nosotros éramos pueblo tuyo, ¿por qué permitiste esto? ¿Cómo impacta eso en una familia? Es el punto que quiero mostrar. ¿Cómo impacta nuestra concepción y nuestra actitud de Dios con nuestros hijos, con nuestra esposa? Porque les doy un ejemplo más todavía para que ustedes lo desgranen ahora. Josué, con todo lo buena gente que era, y que era lo mejor que había para suceder a Moisés, en la primera derrota se rasca la vestidura y dice, Señor, ¿por qué has permitido esto, que esto y que el otro? ¿Dónde aprendió Moisés a quejarse de Dios? Josué, perdón. ¿Dónde aprendió Josué a quejarse de Dios? Sin duda en las tiendas. Era parte del pueblo. Claro, sin duda en las tiendas habrá escuchado a su padre y a su abuelo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto, donde comíamos esto? ¿Dónde aprendió? En la casa. Por eso, eso es lo que quiero quizás ir empezando a terminar. El lugar más importante para cantarle al Señor es en la casa, no en la calle, sino en el hogar. Sí, y yo creo que todos los cuestionamientos a Dios son íntimos. Me parece, no sé si está bien esos por qué expresarlo. Yo creo que esos por qué los tengo que solucionar con Dios para después hacer una oración familiar. No sé si me explico. Sí, o sea, sí. Como líder de familia tendría que tener solucionados los por qué en la intimidad con Dios para poder transmitirle fe a mis hijos. El problema es cuando, como vos decís, si lo hago en la tienda, que eso lo he visto muchas veces, yo lo he hecho incluso también, que a veces me he dado cuenta que hay que volver para atrás, porque a veces la sinceridad puede ser, la sinceridad en intimidad es buena, pero no la sinceridad a veces comunitaria. Entiendo. ¿Por qué? Porque hay chicos que se están formando y necesitan ver que nosotros estamos seguros. No quiere decir que somos perfectos. Quizás nosotros después podemos dar nuestro testimonio. Yo quiero decirte que dudé o algo por el estilo. Pero me acuerdo, y esto voy a dar un ejemplo de mi papá. Estábamos una vez en
en el campo de Argentina. Mi papá tenía un distrito, pero que estaba en medio del campo, una iglesia, y veníamos con un auto en un día de lluvia y quedamos empantanados. Okay. No, perdón, no quedamos empantanados. O sea, nosotros íbamos con un Citroën y había coches que eran mucho mejores que estaban empantanados cuando veníamos y eso, pero de repente el Citroën se paró. Y mi papá quedó, dice, se acabó, no sé, vamos a tener que pasar la noche acá. O sea, y estaba lloviendo y entonces se había parado y no prendía. Porque el Citroën, cuando se mojaba el motor, empezaba a escupir, empezaba, ¿no? Entonces, entonces digo, no, se paró, se mojó el motor, vamos a tener que esperar hasta mañana. Y entonces yo tenía 7 años. Y entonces le dije, papá, oremos y prendelo. Y entonces mi papá hizo un silencio. Entonces le dijo, papá, oremos y prendelo. Entonces mi papá, oramos, lo prendió, arrancó y salimos. Pasaron los días y entonces mi papá contó el testimonio en la iglesia. Y cuando contó el testimonio, él dijo, yo cuando mi hijo me dijo, oremos, y va a arrancar, yo por adentro mío dije, esto es pobre. O sea, mi hijo, no, esto es imposible. Y mi papá ahí confesó, después de que pasó, pero en el momento, actuó de acuerdo a la fe que él sabía que tenía que darme ejemplo. Y después se confesó ser humano, y eso a mí me fortaleció mucho como hijo, porque mi papá me mostró que él podía aprender de mí, pero en el momento no expresó sus dudas delante mío. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y a veces nosotros como líderes también, nosotros somos seres humanos y eso, pero estamos frente a gente, tenemos promesas y tenemos que actuar de acuerdo a las promesas. Después quizás podemos dar nuestro testimonio, pero en el momento de la crisis tenemos que, en la intimidad, creo que es nuestro deber decirle a Dios nuestras dudas, decirle a Dios nuestros por qué. O sea, lo que estás diciendo es que hay canciones, Sam, según lo que te entiendo, que hay canciones que nosotros es bueno que la cantemos delante de toda la familia. Y hay otras canciones que son íntimas. Es correcto, sí. Sería eso el punto. Sí. Sería el punto, que hay letras, letras de distintas canciones que no son para compartirlas con los chicos o con las personas más débiles. Y eso genera también una intimidad con Dios, porque al final no estamos haciendo un papel, porque si no es un papel también, porque si no, si fuera lo otro nomás, de decir, bueno, porque mi hijo me dijo, lo voy a aprender, y entonces, pero yo no le expreso después de reconocer mi duda, termino siendo un papel que al final no es poderoso eso. Eso es lo que yo iba a comentar, porque lo entiendo, de que sí, hay ciertos niveles y nuestros hijos hay que protegerlos hasta cierto punto, pero a veces hasta en la misma congregación, tú escuchas gente que predica y tú dices, wow, esta persona ni siquiera peca. Entonces, cuando tú te pones en una plataforma y te pones de una manera tan santa, el que te está escuchando dice, pues yo jamás podré llegar a eso. Pero cuando tú eres vulnerable y tú puedes mostrar que te falta la fe, que tú te cuesta orar, que tienes problemas también, la gente se identifica y dice, bueno, pues yo también, así que yo puedo también tener la misma relación que tú tienes con Dios. Pero yo creo que como líder, en el momento de crisis, Dios te llamó, en el momento de crisis, a ir en intimidad, pero no a hacerlo público. No, claro, no es que vas ahora... Y algún día lo podés hacer público. No es que vas a confesar ahí todos tus pecados, pero yo pienso que, especialmente, y esto es mi opinión, me gusta ver personas que yo digo que esta persona es vulnerable, porque cuando tú te haces un superhéroe frente mío, yo no soy un superhéroe. Y yo sé que, como dice Pablo, si tú supieras en mí la basura que hay en mí, o sea, lo único bueno que hay en mí es Cristo. Que la gente pueda ver, wow, te faltó la fe, y aún así has podido llegar. ¿Y de quién es la gloria? Jesús. No fui yo. Sí, Toda la gloria es Jesús. A lo que voy, ojo, esto es un tema bastante, porque sería de liderazgo, ¿no? Pero vos fíjate, lo que hace un comentario negativo, a veces no podemos expresar, ser sinceros, porque tenemos una responsabilidad comunitaria. Y ser sincero, no digo ser falsos, sino no expresar todo lo que sentimos en determinadas circunstancias. Fíjate lo que pasó cuando vinieron los 12 espías. Ajá. Y 10 expresaron su sentimiento, fueron sinceros, pero desanimaron a toda una congregación. Entonces a veces nosotros decimos, yo no tengo pelo en la lengua, yo soy tan sincero, y la sinceridad no es insensatez.
No sé si me explico. Y a veces nosotros nos presentamos vulnerables y le damos armas a los que están con Satanás para que después nos destruyan. No sé si me explico. Sí, en cierto aspecto. Pero creo que hay un propósito, y lo he visto, por lo menos he visto el crecimiento cuando puedo ver que otras personas también se hacen vulnerables. También está el foro, todo depende del foro. No creo que obviamente tú conoces a una persona por primera vez o te para una congregación y comienzas a decirle, o sea, todo tiene su lugar, pero sí pienso que uno nunca se debe de poner de una manera perfeccionista. No. Yo pienso que siempre la gente debe ver en ti la realidad de que tú también, de que tu realidad es Jesús. Claro, correcto, pero ahí viene la cosa, y ahora esto es muy psicológico todo, ¿no? ¿Quién es el centro? Porque a veces cuando yo quiero serme demasiado vulnerable, estoy esperando que la gente vea cómo me siento y termino yo siendo el centro. Y a veces no tengo ni que prestar atención a mis sentimientos, tengo que simplemente prestar atención a lo que Dios dice. Y no hacerle caso ni a mis sentimientos. Creo que en intimidad podemos, pero justamente no podemos vivir de sentimientos. O sea, y a veces pensamos que expresar sentimientos pues, es vulnerabilidad. No, porque a veces hay que hacerse vulnerable para decir esto, pero hay momentos que la crisis exige fe y la fe tiene que ir en contra de los sentimientos, incluso de lo que siento y cuál es el dolor para mí. O sea, tengo que esconder todo eso. Y ahí es que está el punto, que ahí yo digo, y eso es parte de él, tengo que esconderlo y saber, por ejemplo, a mi nana yo le digo, mira, me siento ahora mismo de esta manera, pero estoy teniendo la fe que aunque no quiera, pero me voy a parar en fe. Pero aún así no le estoy dejando saber. Correcto, eso sí. Que lo tengo, pero no puedo ser como que, no, yo no tengo miedo en lo absoluto. Ahí sos el centro vos. Exacto. Ahí sos el centro pero uno vos. puede decir, mira, tengo miedo, pero ¿sabes qué? Voy a poner el miedo por lejos porque yo no vivo por miedo, vivo por fe. Claro. Es como decir, para que vean que todo soy el pastor que tiene fe siempre. Exacto, entonces, no, vamos, muchacho. que no, es a pesar de. Claro, o sea, eso es lo que yo acá digo. está la palabra. Vamos con la palabra. Siento miedo, siento lo que sea, pero vamos por la palabra. Claro, ahí es que... Familia, el tiempo se nos va terminando ya y bueno, queríamos dejarle este concepto, ¿no? El hecho de que en esta lección, como nosotros lo vemos, nos dice que hay distintas etapas en la vida. Y habrá etapas de mucha prosperidad, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de cosechar lo bueno que se ha sembrado en la vida. También, como hemos visto en los Salmos, etapas de dolor, de angustia, tiempos donde posiblemente tengamos que preguntarle al Señor por qué ocurren ciertas cosas, tiempos de no solamente de agradecer, sino de preguntar y de cuestionar a Dios para encontrar respuestas que posiblemente en tiempos de bonanza no las encontramos. También la lección nos recuerda de que es el momento de cantar salmos al Señor. El Salmo 57, el 42 y el 34, salmos de David, fueron escritos en cuevas. De los más hermosos salmos de David fueron escritos en momentos de angustia y de dolor y fueron recordados a través de la historia, esos salmos como una expresión de esperanza y de alabanza y de gratitud a Dios anticipada. Que el Señor nos bendiga, que en el camino de la vida cada uno de nosotros en esas distintas etapas podamos seguir creciendo, porque creo que cada una de esas etapas nos muestra la oportunidad de seguir creciendo en el nombre de Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos, Sammy, querido. Joel, algo más y nos acompañas en oración. ¿Yo? Sí, por favor. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por este diálogo, porque podemos aprender a través de todo lo que estudiamos en tu palabra, de la experiencia de aquellas personas que tú elegiste, que eran seres humanos como nosotros, y que nos hacen ver que tú eres el centro y que tú eres fiel
nosotros podemos sentir 1000 cosas de 1000 maneras, pero que el que permanece siempre eres tú, Señor. Y te pedimos que aprendamos a desarrollar esa fe y que entendamos que tú no te ofendes por expresar nuestras dudas en intimidad, ni ser vulnerables tampoco con la gente, ni con nada, sino sabiendo de que somos el más fuerte en ti, es el más necesitado. Sí. Y gloria a Dios porque nos haces ver nuestras necesidades, porque entonces tu poder se puede perfeccionar en nosotros. Bendice a cada persona que está escuchando, cada persona que está estudiando tu palabra, cada sincero de corazón en el mundo, para que todos estemos unidos en ti y poder así preparar camino para tu venida. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Joel, un adelanto del sermón del sábado. Un adelanto del sermón del sábado. Hubo tantas preguntas que surgieron pidiéndome que hable de Caín y Abel, que entonces voy a desarrollar el concepto, esa experiencia. De Caín y Abel. Tremendo, tremendo. Sí. Ya lo saben, sábado comenzamos siempre 9:30 con el servicio en inglés. ¿Quién predica el sábado en inglés? Ángelo en inglés, el pastor Ángelo Acevedo en inglés. Luego tenemos los repasos de la lección de escuela sabática y 11:30 nuestro servicio para todo el mundo aquí en Forest City. Dios los bendiga, están invitados. Sí, una cosita más, recuerden, discipulado orgánico, cada vez hay más inscripciones, o sea, reserve su lugar. También estamos el Secreto de la Vida Express, que es la devoción matutina, está creciendo muchísimo en views, o sea, no se lo pierda cada mañana, un momento, y tenemos el Secreto de la Vida también, y también Diálogo Abierto, mañana de noche, miércoles, sí, no sé cuándo estaré viendo esta programación, pero el miércoles entonces a las 6 de la tarde tenemos el Diálogo Abierto, y para los presenciales de Orlando, Cielo en la Tierra a las 7 el miércoles. Cielo en la Tierra a las 7 el miércoles, en vivo. Dios los bendiga, cuídense. Gracias a mí. Sí.